Muy bien, vamos a iniciar este martes 22 de noviembre nuestra primera sesión de la tercera etapa o tercer módulo del diplomado en la religión de Quetzalcóatl. En especial esta sesión lleva números. Esta sesión lleva cálculos, lleva números. No los vamos a hacer en línea, pero exige que estemos pues al pendiente y anotemos cualquier cosa que pueda ser necesario para no perdernos en el Inter. Vamos a iniciar. Les decía que sigue siendo pues una etapa, la etapa final, las últimas 4 sesiones de nuestro estudio especialmente dedicado a la religión de Quetzalcóatl. Y ahora vamos a adentrarnos en los aspectos litúrgicos, en la parte cómo se oficiaban los ritos. Bueno, cuáles ritos había, cómo se oficiaban, qué sentido tiene, cuál era el motivo de cada uno de ellos, en fin. Esta tercera etapa de nuestro contenido académico, que está diseñado precisamente para darnos una idea general, completa. El día de hoy vamos a ver el calendario. El próximo viernes vamos a ver los 18 periodos litúrgicos, 18 veintenas, como se les conocía, o meses náhuatl, son de 20 días. Luego el siguiente martes, de hoy en 8, vamos a ver el calendario ritual, a secuencia. Y el último día vamos a dedicarnos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, dioses, mitos y ritos. Y va a haber una última sesión que vamos a acordar qué día la podemos realizar. Típicamente sería el martes siguiente, después de este viernes, de ese segundo viernes, para entregar los reconocimientos y hacer la clausura. Entonces, el día de hoy tenemos, entrando en materia, tenemos que saber que el calendario religioso de los nahuas, que eran muchos pueblos de habla náhuatl, no nada más los aztecas, estaban los tlaxcaltecas, los tlahuicas, los toltecas, había 10, varios pueblos alrededor de México, Tenochtitlan, de habla náhuatl. Pero todos tenían como rasgos común algunas cosas, incluyendo esta. Es importante que sepamos que había 3 referencias, 3 maneras de contar el tiempo. Uno era el que usaba 260 posiciones para los días, y otro era el que usaba 18 veintenas, equivalentes a al mes actual, que viene siendo el año de 365 días. Y un periodo especial poco conocido por los investigadores, poco mencionado, pero que hemos perfectamente identificado nosotros, que es el año sagrado de Venus. Esas 3 referencias son las que hoy vamos a bosquejar cómo se procesaba, en qué consisten y cómo se procesaban cada una de ellas. En esto nos vamos a concentrar, en estas 3 cosas. Este es el tema. Hay muchas cosas más que ver, pero va a depender pues de sus preguntas o de lo que necesitemos ahondar en ello. Los nombres en náhuatl no los estoy repitiendo, pues en respeto a quienes nunca han escuchado, nunca han sabido nada de la lengua, del idioma náhuatl, porque no se trata de aprender palabras en náhuatl. Quisiera ser muy reiterativo en esto. No estamos tratando de enseñar el idioma náhuatl. Estamos nada más tratando de dar las ideas religiosas. Y esas sí son generales, las ideas religiosas, los conceptos. Las palabras, pues si quieren anótenlas y luego las tratamos, porque no es el tema, no es lo principal, que cómo se llamaba y cómo se llamaba el otro, no me sé la palabra. No se preocupen por la palabra. Si no saben pronunciar
Tonalpohualli no importa. Lo importante es el concepto. ¿De acuerdo? Muy bien. El primero de ellos era literalmente conocido como Tonalpohualli, pero era cuenta de los tonales, cuenta de los días. Y estaba integrado por 20 símbolos asociados a 13 números. Si multiplicamos 20 por 13, nos da 260 posiciones posibles. Es importante saber que estas 260 posibles posiciones, que tenían dos ingredientes, el símbolo y el número, ¿sí?, era una secuencia permanente, una secuencia ininterrumpida. ¿Qué significa esto? Les va a ser más fácil a todos considerar que el Tonalpohualli o la cuenta de los días es exactamente igual, vamos a decirlo así, no es así, es literal, pero bueno, el concepto es igual al de las semanas. Es decir, nosotros podemos tener un año bisiesto, podemos tener un día de 30, un mes de 30 días, un mes de 28 o un mes de 31. Pero indistintamente de que el mes tenga 28, 30 o 31 días, o 29, la secuencia de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, luego invariablemente, pase lo que pase, después del martes sigue el miércoles, después del domingo sigue el lunes. Eso no cambia. Los nombres de las 7 días de la semana, los 7 días de la semana, en nuestros calendarios modernos, es una secuencia inalterable. Bueno, así pasa con esto. Exactamente igual es el Tonalpohualli, cuenta de los días. Nada más que hagan de cuenta, hagamos el ejercicio de imaginación de que la semana en la época prehispánica duraba 260 posiciones, tenía 260 posibles nombres. Y ya, con eso debe de quedar claro. Esos 20 nombres, aquí los acabamos de poner, los voy a agrandar un poco para que los puedan apreciar mejor. El cocodrilo, el espíritu, la casa, la lagartija, la serpiente, en fin, aquí están los nombres. Están en náhuatl, pero tienen su manera. Este es el venado, este es el conejo, la muerte, el mono, la hierba torcida, la caña, el jaguar, el sopilote, el perro, el agua, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es que en términos de concepto, cada nombre, Zipacli, Ejecatl, Cali, tenía un número. De manera que aquí el 14 es un error ponerlo aquí, porque los números iban del 1 al 13 y nunca se usaba en esta secuencia, la secuencia de los días, nunca se usaba un número mayor al 13. Aquí era 1 Ocelot, 2 Cuautli, 3 Coscacuautli, 4 Olín, es decir, se repetía de manera que aquí la flor, el xochitl, llegaba hasta el 8. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. Y después arrancaba de nuevo, pero con el número 8. Y así iba en forma sucesiva. De manera que la combinación de 20 nombres con 13 números da 260. ¿Sí? Entonces, no es que sea lo mismo un 1 con el venado a un 2 o a un 3, porque cada número le daba cierta carga, cierto sentido simbólico, y cada nombre otro. De la suma del día, del tonal con el número, salen estas 260 posiciones. Obviamente que no vamos a entrar en detalle qué significa la caña y qué significa la caña con el 7, o qué es la flor con el 1, la flor con el 2, la flor hasta el 13, ni tampoco qué es el 5 con Ejeca, ni el 2, ni el 3, ni hasta el 13, porque no es ese el momento de hacerlo.
no vamos a estudiar a ese detalle. Ahorita nada más es el concepto, que nunca está el símbolo solo. El símbolo tiene que tener un número. Y de la combinación de símbolos con números salen 260 posibles nombres distintos. Transcurridos los 260, se repite la secuencia otra vez, como los 7 días de la semana. Por eso les digo que es interesante pensar que así como nosotros tenemos 7 nombres distintos, ellos tenían 260 nombres distintos. Muy bien. Y luego entramos al año, ¿sí? Que viene siendo formado por 18 periodos de 20 días cada uno, más uno de 5. Porque si multiplicamos 18 por 20 nos da 360. Pero los 5 días restantes, obviamente que los tenían que considerar, se dejaban correr, pero no tenían ninguna carga asociada. Eran días vacíos, pero que sí tenían que contarse porque evidentemente el año dura más que los 260. Los nombres de las veintenas, los nombres de estos 18 periodos, es parte de lo que en este módulo vamos a estudiar. Ese es el nombre del mes número 4, Toxcat. Ese es el nombre de la veintena, porque es el nombre correcto, porque tienen 20 días de duración y no 30 como nosotros. El número 7 era Tecuilhuitontli, el número 14 Quecholi, en fin, ¿sí? Cada uno de estos 18 periodos tiene un nombre específico. Aún más, tenía varios nombres de acuerdo a los pueblos. No se llamaban exactamente igual por distintas razones de tipo cultural, en fin. Y también este era el símbolo para los días que no tenían nombre. O sea, es un solo símbolo para los 5 días, porque no tenían carga. Es decir, no estaban asociados a ninguna deidad. No simbolizaban nada. Eran días vacíos. Este es el nombre, estos son los nombres que estos mismos 18 periodos tenían entre los mayas, ¿sí? Estos son los nombres, pero es de maya yucateco. Obviamente que hay diferencias lingüísticas, fonéticas, en el maya de los itzáes, en el cachiquel, etc. En Guatemala hay variaciones fonéticas, pero básicamente se refieren a que cada periodo de estos duraba 20 días, 20, 20, 20. Y este último duraba 5, que son el nombre de los días vacíos entre los nahuas era Nemontemi, y el nombre de los días 50 vacíos entre los mayas era Guayep. Está comprobado que tenían exactamente el mismo calendario, ambos pueblos. Y luego entramos a este. Bueno, no lo pronuncié, pero obviamente que la cuenta de las veintenas es Sempoayapuwali, porque Sempoa es 20. Entonces llegamos a Teo, que es Dios sagrado, y Xiwit, que es hierba, pero que también es año y también es fuego. Entonces, el año sagrado estaba integrado por 4 periodos, 4 etapas. Y esas 4 etapas son las que presenta Venus para el observador terrestre en el cielo. Una vuelta completa, un año completo de Venus, significan 584 días. Entonces, como primera conclusión importante, este dato es importante, esto que tenemos en pantalla, es que el calendario mesoamericano tenía triple referencia. La de los tonales, símbolo con número, 20 símbolos y un número del 1 al 13. La de la veintena, donde estaba, que es la posición en el año de esos días. Y la de la etapa de Venus en el cielo.
son 3 referencias: el tonal con su día, el mes y la etapa litúrgica, para decirlo en español. De manera que de esa manera tenemos una referencia de 3 fuentes. Respecto a las 4 etapas que estamos mencionando, este es un pequeño diagrama. Este que está en el centro es el Sol. Este que está aquí es Venus, ¿sí? De manera que es la Tierra, perdón, y este que está con doble cabeza, ese es un dragón celeste, es Venus. El que está aquí es la Tierra. Venus comienza, y lo hemos identificado, con apareciendo en el cielo vespertino, pero aparece muy alto. Comienza poco a poco a avanzar y día con día va saliendo en la tarde cada vez más abajo del horizonte, más cerca del horizonte, hasta que Venus desaparece, ya no se puede ver. Dura 8 días invisible y luego aparece en el lado opuesto, en el oriente, esto es en el poniente, en el lado opuesto del horizonte, aparece en la mañana muy abajo y cada día va subiendo más. Amanece y cada vez está más alto, hasta que Venus se pone atrás del Sol y deja de ser visible. Dura 90 días invisible y luego reaparece, después de haber sido invisible mucho tiempo, aparece en el cielo vespertino otra vez y se repite el ciclo. Entonces tenemos 4 etapas. La etapa de Venus vespertino, la etapa en que no se ve por 8 días, la etapa de Venus matutino y la etapa que no se ve y que es muy larga, de 80 a 90 días. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que en los códices mayas están registrados, lo que está en rojo corresponde al códice maya, a un códice maya, que está perfectamente identificado. Lo que está de color negro corresponde a los números actuales. Lo interesante es que aunque hay diferencias en este periodo, que le llaman, la astronomía le llama desaparición por conjunción superior, esta es la conjunción inferior, la de los 8 días, pero a pesar de que hay esta diferencia, la suma de los 4 periodos, en ambos casos, mayas y astrónomos modernos, da lo mismo, lo cual comprueba que se trata del mismo periodo al que se refiere. Ahora, lo interesante de estos 3, recuerden, los días que son 260, los meses que son 18 de 20 días cada uno, y las 4 etapas de Venus, es que se estaban siempre sincronizando. Los sacerdotes siempre buscaban coincidencias y hay que tomar en cuenta que siempre fue a números enteros. En la cultura y en la ciencia de los pueblos mayas, aztecas, mixtecos, zapotecos, huastecos, etcétera, nunca se usaron las fracciones. Siempre fueron números enteros. ¿Ok? Ese dato es importante que lo sepamos. ¿Sí? Entonces, el primer ciclo, que es cómo hacer que uno de los 3 coincida en números iguales con otro. Los especialistas, hay muchos especialistas en esto en las universidades, es increíble la cantidad de personas dedicadas a esto, han identificado que había un periodo de 2.960 días en el que habían transcurrido la misma cantidad, ¿sí?, del año de Venus con la misma cantidad de las veintenas. Entonces, el año de Venus, el Teoxihuatl, duraba 8 años. Y esos 8 años
son 2.960 días. Si multiplicamos 8 por 365, tenemos este número. Y si multiplicamos 5 por 584, tenemos el mismo número. De manera que este periodo de 2.960 días es el momento en el que todo se vuelve a repetir. Es decir, el momento en el que las etapas de Venus van a coincidir exactamente en las mismas veintenas. Porque conforme pasa un año y otro se van desfasando. Las posiciones se agotan y se vuelven a repetir al cabo de 2.960 días. Eso significa esto. Se pueden repetir en posiciones idénticas hasta que transcurre esta cantidad de días. ¿Sí? Eso significa que cada 8 años se reiniciaba el calendario litúrgico, es decir, cada 8 años las liturgia, las veintenas, todos los rituales volvían a repetirse. Así como abriendo un paréntesis, así como en la religión católica, el año litúrgico es de un año solar, ahí va todo. El año litúrgico en los nahuas duraba 8 años, no un año. Se iba de 4 años en 4 años, sí, pero había un ajuste a los 4 años, pero al final, hasta los 8, se repetía todo exactamente igual, es decir, los tiempos litúrgicos. Luego había otro periodo de sincronización en la que los nombres de los días coincidían con las posiciones en las veintenas. Y este ciclo ocurría cada 18.980 años, es decir, cada 52 años. Entonces los tonales volvían a repetirse en la misma posición con las veintenas. Pero fíjense bien, hasta que transcurrían 52 años. Era el momento, en ese aniversario, cada 52 años, en las que se encendía el fuego nuevo. ¿Sí? Todo volvía a coincidir. Venus en el cielo, la liturgia y los tonales, las tres, volvían a coincidir. Y asombrosamente, los investigadores han encontrado un ciclo aún mayor, se llamaba Huehuetilistli, la ancianidad, en la que coincidían todos más los rumbos del universo. Eso que les comenté, más el rumbo. Y esto ocurría cada 104 años. Y tiene que ver con estos datos. Los rumbos, las etapas de Venus, las veintenas, los tonales y los rumbos. Ahorita vamos a explicar a qué me refiero con los rumbos. Y se agotaba todas las posibles combinaciones y todo, absolutamente todo, iniciaba en cero. Fíjense que siempre ellos buscaban que excediera la vida humana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un dato interesante es que el día que llegó Hernán Cortés a entrevistarse con el emperador Moctezuma en Tenochtitlán, lo anotaron ambos pueblos. Lo anotaron los españoles y lo anotaron los aztecas. Entonces, este día, que ocurrió hace poco, el 8 de noviembre de 1519, el día que llegó Hernán Cortés, incluso hay una placa en la Ciudad de México, está dentro de una iglesia, está una placa marcando el lugar específico donde hubo ese encuentro. Pero escrito en el calendario prehispánico es uno serpiente, Secoa, eso es uno serpiente, J Cali, ¿sí? 3 casa, en el mes Tlaxochimaco, ¿sí? Es cuando ocurrió es la manera de escribir esta fecha, ¿sí? Que es el tonal, la posición en las veintenas y la etapa litúrgica, más otros datos más, que ahorita vamos a comentar. Pero así como aquí son 3, un día 8, aquí le faltó decir martes 8 de noviembre de 1519, que es lo que sí dice acá. Cuando se le pone el Secoat, es el día
Yeicali es el mes. Laxochimaco es la etapa litúrgica en la que estaba la religión en ese momento. Entonces, los datos que faltan aquí, en esta fecha, que está puesto acá, eran utilizados con mucha frecuencia, pero para el nombre de las personas, para ciertos eventos importantes. Vamos a decirlo así, era equivalente al asunto de la astrología, algo que influía. ¿Qué significa esto? Que los 260 días diferentes, por 20 nombres y 13 números, llevaban en forma también ininterrumpidamente 13 acompañantes diurnos, ¿sí? Eran llamados los señores dueños de los días o dueños de los tonales, dueños de cierto poder que le agregan al día, ¿sí? Además del nombre y el número, había 13 acompañantes diurnos. Además, había 13 acompañantes nocturnos, llamados acompañantes de la noche o dueños de la oscuridad. Y además, por si esto fuera poco, en forma adicional, estaba una información muy interesante que es, ¿se acuerdan que le hemos mencionado con frecuencia que parte del planteamiento teológico fundamental de los nahuas es que en el ser humano caído, expulsado del paraíso, se dañó su cuerpo, se dañó su árbol y el ave sagrada voló. Y que reparar el árbol sagrado era representado entre los aztecas con una máscara de ave en la cabeza y entre los mayas con una ave posada en la cabeza. Bueno, lo que hemos encontrado es que había 13 distintas aves posibles las que se posan en la cabeza del hombre realizado. Y esas posibles aves, que son 13, vienen a ser una referencia al rayo espiritual o linajes. Había gente del linaje del sol, gente del linaje de las estrellas, gente del linaje de Tonantzin, gente del linaje del jaguar, gente del linaje de las águilas, en fin. Entonces, y esas aves las hemos encontrado en el Códice Borgia. Aquí están. Este que está aquí es tonativo, es el sol. Y aquí están las aves. Hay águilas, hay tortolitas o pajaritos, hay mariposas, hay sopilotes, hay tecolotes y por supuesto, el quetzal, el ave más preciada de la antigüedad. ¿Sí? Entonces tenemos una referencia muy completa para estudiar las influencias del cielo, las influencias asociadas al hombre, al momento de su nacimiento, al momento de su matrimonio, al momento de ser investido como gobernante, etcétera, que era el tonal, la deidad propietaria nocturna, el acompañante diurno, el acompañante nocturno, el linaje, ¿sí? El mes, la época del mes litúrgico, ¿sí? Y lo más interesante, no vamos a entrar en detalle, nada más les quiero comentar que había, aparte de las 3 que conocemos, que es día, mes y posición litúrgica de Venus, esas 3, está el del ave sagrada o el linaje, ¿sí? De manera que se forma un complicado entramaje de influencias. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, cuando alguien nacía bajo la influencia del mono y estaba influenciado para tener una vida displicente, una vida de desperdicio, de borracho, si tenía un buen acompañante diurno, si tenía un buen número asociado al mono, que no fuera, por ejemplo, el 6, que no fuera el 7, en fin, podía
cambiar su destino. Es decir, es como si nosotros supiéramos que las influencias astrológicas no son fijas, no son inalienables, no son destino fatal. Las influencias del calendario en la época prehispánica era posible cambiarlas. Las podía cambiar la persona, si se lo proponía. Eso es muy interesante encontrarlo ahí. Y lo último es que de estos datos, los sacerdotes le comunicaban el nombre calendárico a la persona. Cada persona se podía llamar de distintas maneras, asociados al sol, a la luna, a los animales, en fin. Pero, por ejemplo, Nezahualcóyotl significa coyote hambriento, y así. O sea, Tizoc es otro nombre de los emperadores. Pero aparte de eso, aparte del nombre natural, ellos tenían un nombre calendárico, equivalente al nombre espiritual. Por ejemplo, Topiltzin, Quetzalcóatl, su nombre calendárico era Seacat, 1 caña, que viene siendo su tonal, ¿sí? Por ejemplo, Tezcatlipoca era 2 caña, ¿sí? En fin, el nombre calendárico, el nombre del calendario que viene de los tonales, asociado a todo esto, daba el nombre espiritual. Era tan especial esto, era tan preciado y de tanto poder, que el nombre calendárico nunca se revelaba al público. La persona en esa época lo recibía de sus padres, porque obviamente de recién nacido a nadie le es posible tener esa información. Y la persona ya grande, por ejemplo, para ser atendido por el médico, tenía que decir forzosamente al médico, al curandero, su linaje. El curandero exigía saber el linaje para saber qué tipo de tratamiento le iba a dar, o sea, qué tipo de rayo espiritual tenía, a cuál pertenecía. Y en casos graves le pedía su número de calendario, cómo se llamaba, o sea, en qué día había nacido, pero con todo esto. Es un dato, pues, que lo vamos a ver a qué se refiere más adelante. Pero esta información de que cada persona tenía un nombre común que podía repetirse, pero este no se podía repetir más que cada 104 años. O sea, difícilmente había en el mismo momento sobre la Tierra una persona que tuviera otro nombre idéntico, porque tenía que haber cumplido más de 104 años ambos. Y luego viene el tema de los cargadores de los años. Resulta que cuando uno va avanzando de un periodo de 20 días más otro periodo de 20 días, el día de inicio del año era muy importante. Con ese día, el día 1 del mes 1 tenía un valor especial. Pero cuando llegamos al último día del último mes, o sea, al día número 20 del mes número 18, seguían 5 días. Esos días no tenían tonal, no tenían deidad diurna, no tenían acompañante diurno, no tenían esto. Solamente tenían, bueno, pero no tenían las deidades, estas. ¿Sí? Tenían el nombre que les correspondía en el tonal, porque eso nunca se sustituía, eso era eterno. Pero eran vacíos porque no tenían deidades. Ahora, ¿a cuáles me refiero? Cuando digo deidades, 13 nocturnos y 13 diurnos son los que ya conocemos. O sea, en esa secuencia de 13 estaba Xochipilli, estaba Centeot, estaba Tezcatlipoca, estaba Quetzalcóatl, estaba Silonén, Tonantzin, todo. 13 deidades que aparecían como diurnos o como nocturnos. Ok. Entonces, en esos 5 días en los que no había deidades, días vacíos, pero sí contaban,
hacía que el segundo año, al transcurrir 5 días vacíos, no fuera el mismo día con el que arrancó, sino 5 días después. El segundo año, el desfase era de 10 días, porque había 5 vacíos. El tercer año, había 5 días más y era 15 de desfase. De manera que a los 4 años, transcurridos las 20 posiciones que usaban los 5 días vacíos, entonces volvía a caer en el mismo. Por eso es que los cargadores son 4. Y en la época que llegaron los españoles eran estos: el cuchillo, la caza, el conejo y la caña. Por esta razón, no sé si me di a entender, no se detengan demasiado en esto, búsquenlo en internet, estudien el dinamismo del calendario, pero ese es el mecanismo, porque cada año hay 5 que no cuentan, al final de 4 años, entonces sí vuelve a ser el mismo. Y eso hace que cada 4 años haya los mismos días de inicio. Y a eso ellos le llamaban el cargador del año. El que le daba la carga, el que le daba su carga, vamos a poner así, el que le otorgaba su carga. O sea, si era 1 cuchillo, pues eso significa algo. Si era 4 casas, el 4 con la casa trae un simbolismo propio. Eso es lo que le otorgaba al año que iniciaba con ese número. Entonces podía cambiar el número, pero no cambiaba que fuera caña, que fuera conejo, que fuera casa o que fuera cuchillo. Espero que ahí haya quedado clara esa idea. Ok, aquí vemos una imagen artística, porque este círculo está hecho por un artista moderno, pero esta imagen que está en el centro no. Aquí vemos a un cargador que lleva el día Ahau, Señor, que es el equivalente a Xochitl, a Flor, que con estos estudios, en algunos cuantos días, unas cuantas sesiones, ya tenemos todo. Yo lo que estoy interesado en lograr, tenemos pues algo muy interesante, que pudiéramos dar un poquito de avance, tocar un poco levemente el asunto de qué significa el cuchillo, qué significa la casa, qué el conejo y qué la caña. ¿Sí? El cuchillo tiene que ver con el nacimiento, la casa con el cuerpo físico, el conejo con la condición de embriaguez o sueño de la conciencia, y la caña con la columna que se quebró del árbol sagrado. ¿Sí? El tekbat, el cuchillo, en otras condiciones, en ciertos ambientes litúrgicos, aparte de nacimiento, el cuchillo es sacrificio, con eso se sangraban. El cuerpo físico, aparte de ser lo que es para uno, también era la zona del refugio. Los conejos, para los guerreros, vamos a decirlo así, que para un guerrero de la guerra sagrada, el cuchillo es un elemento para el autosacrificio. El cuerpo es el lugar del refugio, los conejos se convierten en enemigos y la columna en su báculo de poder, cuando está ya levantándolo. Son los mismos símbolos, pero tienen otro tipo de simbología. Dijéramos que una octava superior. Entonces los cargadores aquí los vemos, aquí está la casa, ese es el símbolo de la casa. ¿Sí? Este es el símbolo del conejo, este es el símbolo de la caña, y este es el símbolo de... Como materia física, ha sido encontrado en los vestigios arqueológicos. Aquí tenemos 2 cuchillos con ojo y boca. Aquí tenemos al cuchillo con rostro y forma humana, pero ese es el Tecpa, una deidad llamada Teotecpa. Y aquí tenemos un cuchillo extraordinariamente representado que tiene los ojos, aquí lo estamos viendo, los colmillos, pero también tiene el símbolo de una columna de fuego entrelazada con una columna de agua, que es el símbolo de la guerra sagrada. Y tenemos un espejo humeado, ahumado. Entonces,
significa algo muy interesante. Entonces, uno, tecpat, uno cuchillo, aquí está el uno, uno cuchillo. Tiene que ver con que el nacimiento del ser humano trae de nacimiento la influencia tezcatlipoca y la posibilidad de la guerra sagrada. Esto es como se representaba en los códices, la casa. Esa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es 8 casas. Aquí está estilizado, pero es lo mismo. Aquí tenemos al cuchillo asociado al conejo. Esto nos indica que la condición de embriaguez es algo de nacimiento, porque aquí está el cuchillo, que es nacimiento. Aquí está la caña, cómo se escribía, cómo se dibujaba, ¿sí? Que tiene que ver con ese báculo de poder o con ese lugar que es como la meta a lograr. Asombrosamente, los cargadores de los años hacía posible un periodo adicional. Estamos hablando de los años. No cuenta de días, sino cuenta de años. ¿Sí? Y es porque 4 por 13 da 52. Acordémonos que hay un periodo de ellos que dura 52 años. Entonces, cada cargador, cada uno de los cargadores que vimos, tiene la particularidad de estar dirigiéndose a un punto del universo. Un cargador va hacia el norte, otro cargador va hacia el poniente, otro cargador va hacia el sur y el último va hacia el oriente. En eso consisten los rumbos, que este periodo de 13, 13 y 13, 4 veces, le aportan rumbos, le aportan dirección. ¿Sí? Entonces, cada cargador, aparte de señalar que es el primer día del año, también significaba de cuando en cuando, cada 13 años, que era el primer día de una serie de cierto rumbo del universo. Y esto le daba forma a la cruz de Quetzalcóatl. Esta es la cruz que indica los 4 rumbos. Aquí vemos las huellas del pie. Y aquí está estilizada. Esta flor, el quincunce, los 4 rumbos con un punto céntrico, era también el símbolo del oro. Era la flor del espíritu. Era la cruz de Quetzalcóatl. El emblema de redención en la época antigua era este. No la cruz que conocemos nosotros en el cristianismo, sino este. El equivalente a la cruz como emblema de redención en el Cristo, en el mensaje crístico, en Quetzalcóatl es esta flor. La van a encontrar ustedes dibujada y puesta en múltiples formas del arte, de la pintura, de la arquitectura, porque la cruz de Quetzalcóatl es la flor del espíritu, es el oro del espíritu, el quincunce. Estilizada es esta. Esta misma flor que ven aquí es esta. Está en un códice. Y significa que tiene los rumbos puestos. ¿Sí? Y aquí está en el centro nada más y nada menos que el dios del fuego, que está con sangre y avanzando hacia el rumbo este. Aquí está solamente el trazo, aquí está original cómo está la página en el códice original, que es el códice Feher-Bari-Meyer. Este que está aquí es la primera página, la 1. Y ese códice habla está dirigido a los seguidores de Quetzalcóatl, conocidos en la época mexica como los mercaderes. Dicen los especialistas que este libro, el códice Feher-Bari-Meyer, es el libro de los comerciantes, el libro de los postecas, el libro de los mercaderes. Pero ya hemos explicado que el significado original era el libro, los mercaderes eran los misioneros o los pregoneros de Quetzalcóatl, que como son los que viajaban, que constantemente estaban viajando, se les facilitó ser comerciantes y después viajar llegó a ser sinónimo de comerciar. Entonces, tenemos pues que cada 52 años, cuando terminan las 4 series de 13 años cada uno, se hacía el fuego nuevo
porque había un cambio de rumbo, ¿sí? Un cambio de rumbo en el devenir de las cuitas, de los asuntos humanos. El encendido del fuego nuevo era un evento extraordinario, de muchísima importancia. La gente apagaba el fogón de la casa, los sacerdotes apagaban los fuegos de los altares, la gente rompía sus utensilios domésticos, los quebraba, eh, desaparecían, decapitaban, enterraban, aventaban al lago, al río, las figuras de los dioses. Todo quedaba en suspenso y nada era ya visible ni reutilizable. Una vez que se encendía el fuego de nuevo, frotando 2 palos de madera, a la usanza prehistórica, con la frotación de 2 palos de madera, llamados mamahualsi, se encendía el fuego nuevo y de ahí metían maderas como lo están haciendo ellos, metían haces de madera para encenderlas y llevarlas a los pueblos y a los templos. Y cada 104 años, esa ceremonia de encendido del fuego nuevo era similar, era diferente, perdón, cada 52 años, cada 2 veces, porque había una referencia no unánimemente aceptada que tiene que ver con las porciones de Venus en el cielo, ¿sí? Por eso es que al dios del fuego se le llamaba el anciano de los 4 rumbos, porque el fuego tiene que recorrer los 4 rumbos. De hecho, a cada uno de esos rumbos, estos que están aquí, estos tenían un nombre, ¿sí? El norte, el poniente, el sur y el oriente. Y todo comenzaba en el Mictlán, o mejor dicho, el Mictlampa significa estar ubicado desde el lugar de los muertos. Esto significa que se están refiriendo a que el lugar de los muertos es el lugar común o la condición común que tiene todo ser humano de estar sometido a la muerte y al descenso al Mictlán. Desde ahí se comienza. Luego se avanza a la segunda etapa, en la que es desde el lugar de las mujeres divinas. El lugar de las mujeres divinas, o Cihueteteo, era un lugar de refugio, era el poniente, y sin duda es una manera de referirse a la ayuda de la Madre Espiritual en el camino del fuego. La tercera etapa era llamada desde el lugar de los enemigos, desde el lugar de las dificultades, era el lugar del enfrentamiento, de la guerra sagrada, el sur, la tercera etapa. Y la cuarta era llamado Tlacopa, ya no era desde, sino en el lugar de la luz. ¿Por qué? Porque Tlacopa es el lugar de Quetzalcóatl y es la meta a lograr. Se comienza en el norte, se va al poniente, se avanza hacia el sur y se asciende en el oriente. El oriente era el lugar del renacimiento, es decir, de la resurrección que promete Quetzalcóatl. Entonces los 4 rumbos son estos. Desde aquí se avanza, ¿sí? Por eso es que los nombres son desde y en el lugar de la luz, ¿sí? El Mictlampa, el Cihuatlampa, el Huistlampa y Tlacopa. De manera que estar en el norte es estar sometido al imperio del Señor del mundo de los muertos, que eso es lo que significa esta palabra, ¿sí? Mictlán es la región de los muertos, Tecutli es Señor. Entonces, eso, estar sometido a la muerte y a la involución, a ingresar al Mictlán, es la condición común de todo el ser humano a raíz de que fue expulsado del Tamuanchán o paraíso. Entonces, cuando alguien decide iniciar el camino de regreso, cuando alguien se interesa en reparar su árbol sagrado, cuando alguien se vuelve seguidor de Quetzalcóatl, lo primero que tiene que hacer es buscar a su madre espiritual. Es decir, ir al poniente, donde están las Cihuateteo, las diosas mujeres, las mujeres divinas, que es en plural porque ella tiene distintos aspectos.
distintas advocaciones. Entonces, nadie puede avanzar si no ha sido ayudado, asistido por su madre interior, espiritual. Una vez que uno ha sido asistido por su madre divina, que uno está preparado, puede iniciar la guerra sagrada, que es el sur, que es donde está Tezcatlipoca, que es el enemigo al que hay que vencer. ¿Sí? Y cuando el guerrero triunfa en la guerra sagrada, entonces llega a la plenitud de Quetzalcóatl, que significa resurrección, plenitud y sobre todo lograr salirse de los nacimientos y muertes, salirse del caracol de la existencia. Esta es la página a colores y reproducida modernamente. Esta es la primera etapa. Aquí está un árbol que tiene espinas, es la primera etapa. Hay dos dioses aquí. Aquí está Tezcatlipoca, aquí está el humo en el espejo. ¿Sí? Aquí están las diosas, las mujeres divinas. Aquí están dos aspectos de la madre espiritual. Aquí está el lugar del enfrentamiento de los enemigos, ¿sí? Y aquí está en la plenitud de Quetzalcóatl. Es importante que veamos que este que está aquí, ¿sí? Es el sol niño. Este que está aquí es Piltzintecutli, el señor niño, el sol recién nacido, y este es un quetzal. Y este es un cuchillo de recién nacido. Está indicando que es un nacimiento, y aquí está un emblema del sol. Luego vamos a explicar a detalle esta imagen extraordinaria. Pero en general tenemos que decir que ha sido un logro maravilloso de esos artistas, esos tlacuilos o quienes escribían los códices, de cómo pueden poner en una sola imagen tanta información. Aquí están también los 13 años, porque son 52, es decir, este recorrido es para hacerlo en 52 años. Y el recorrido es este. Se avanza, vean cómo está viendo hacia el norte. Aquí está el dios del fuego, el guerrero, con las armas, aquí están las flechas. El guerrero avanza, aquí están la manera de la posición corporal, avanza hacia el norte. Entonces, el guerrero inicia su camino hacia el norte, va al poniente con la madre espiritual, va hacia el sur para guerrear y va hacia el oriente cuando triunfa. Esa es la cruz de Quetzalcóatl, ese es el quincunce, ese es el camino a recorrer. Y hasta aquí dejamos entonces el tema.